Álvaro Elizalde. Senador, bienvenido al programa. Buenas noches, Daniel. Senador, concretamente, ¿qué puntos son los que ponen ustedes como condiciones para poder llegar a este acuerdo? No, yo no hablaría de condiciones. Asistimos a este diálogo de buena fe, con un ánimo constructivo, y solo esperamos que el gobierno en esta oportunidad tenga real voluntad de escuchar, porque lamentablemente hasta ahora no ha escuchado lo que le hemos planteado en su momento respecto, por ejemplo, de cómo enfrentar la emergencia sanitaria y posteriormente cómo enfrentar sus consecuencias sociales. La situación que está viviendo el país es dramática y por tanto se requiere una respuesta significativa. Ahora, la principal responsabilidad le corresponde al gobierno. El gobierno cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar esta pandemia, es el rol que le corresponde, y ni siquiera requiere acuerdo de la oposición. No obstante, como hay algunas medidas que tienen impacto legislativo, que requieren más bien del trámite legislativo, entonces es necesario un entendimiento con las fuerzas de oposición y nosotros reiteramos la voluntad constructiva como ha sido desde que se inició esta emergencia sanitaria. Sí, senador, ¿qué entiende usted por acuerdo nacional? Porque aquí ha habido opiniones muy variadas. Algunos hablan como de temas de largo plazo, por ejemplo, resolver el tema de las pensiones, en fin, una agenda mucho más ambiciosa. Otros de algo mucho más acotado, de llegar a algún acuerdo, por ejemplo, en términos de la cantidad de plata que se pueda gastar en ayudas sociales. ¿Qué significa para usted acuerdo nacional? Bueno, el presidente Piñera acostumbra usar un lenguaje rimbombante que genera sobre expectativas respecto de el real impacto que tienen estos procesos de diálogo y entendimiento. Nosotros hemos acordado en la reunión de la mañana que este va a ser un diálogo muy acotado respecto de tres temas. Primero, protección social, cómo garantizar que las personas tengan un marco de protección, que puedan contar con ingresos para cumplir con las medidas sanitarias, las medidas de cuarentena. En segundo lugar, la reactivación económica. Y en tercer lugar, el marco fiscal. Esto es, cuál es el esfuerzo que tiene que hacer Chile para poder proteger a las personas desde el punto de vista fiscal. Nosotros creemos que hay un espacio importante para que estas medidas tengan mayor impacto que aquellas que se han llevado adelante hasta la fecha, y por eso nos parece que Chile tiene ahorros, Chile tiene capacidad de endeudamiento, es el momento de ocupar esa capacidad para efectivamente proteger a las trabajadoras, a los trabajadores, sus empleos y sus ingresos. En caso contrario, las consecuencias de esta pandemia social van a ser dramáticas. Vamos a terminar esta crisis con más pobreza y con una peor distribución de la riqueza. Y recuperar la economía va a ser mucho más difícil. Lo que hoy día no se gasta va a significar un costo mayor para el futuro. Y por eso esperamos que el gobierno tome en consideración lo que le venimos planteando desde hace ya varios meses. Senador, ¿se plantearon reparos en esta reunión a la continuidad del ministro de Salud en el cargo? Hubo algunos presidentes de partido que manifestaron una crítica. Es evidente que la estrategia sanitaria y social del gobierno ha fracasado. Básicamente en el caso sanitario porque se ha fundado en un diagnóstico inadecuado de lo que es Chile. El propio ministro reconoció ayer que no conocía las condiciones en que vivían muchos de nuestros compatriotas. Parece que se diseñó un plan para las comunas pudientes, pero no tomando en consideración el Chile real. Bueno, y ahora se están pagando las consecuencias. Y además, cuando se hizo este anuncio de la nueva normalidad, ese fue un llamado a la nueva irresponsabilidad. Entonces ahora se culpa a los ciudadanos, pero las señales que dieron las autoridades fueron contradictorias. Se generó una confusión, hubo un incentivo a que todo se desarrollara normalmente como si aquí no pasara nada. Y por tanto, obviamente, nosotros creemos que se requiere un cambio de actitud. El gobierno tiene que rectificar. Y nosotros, reitero, tenemos disposición de contribuir, pero esperamos ser escuchados. ¿Se requiere un cambio de actitud? Sí, senador, para dejarlo muy claro, usted dice que se requiere un cambio de actitud y el gobierno debe rectificar. ¿Ese cambio incluye un cambio de la persona que está enfrentando la crisis en el Ministerio de Salud o no? Yo creo que va más allá. Esto no es un tema de cara ni de rostro, porque esto tiene que ver con una política de gobierno que se ha expresado en todos los ámbitos. Así que creo que aquí se requiere, como señalado, una actitud distinta. Primero, disposición a escuchar y en segundo lugar, entender la dimensión de la crisis que estamos atravesando. Porque el impacto social, el impacto económico va a ser tremendo. Aquí están muriendo personas todos los días y por tanto eso requiere que todos actuemos en un marco de responsabilidad. Pero, insisto, la principal responsabilidad le corresponde al gobierno porque es que cuenta con las herramientas para enfrentar esta situación tan dramática. Senador, respecto del acuerdo, mire, los acuerdos, me decía un antiguo profesor de Derecho, los acuerdos no son acuerdos, sino hasta que se acuerdan. Lo que quiero decir con esto es que lo importante aquí es el contenido. Si un acuerdo le cambia la vida a las personas para bien, bienvenido sea. Hay quienes entienden el acuerdo como una foto. No, eso no son acuerdos. Aquí se requiere
obviamente, que existan elementos sustantivos, contenidos que le cambien la vida a las personas. En caso contrario, obviamente, no va a tener mucho sentido este proceso que estamos desarrollando. Senador, queda clara la postura que tienen ustedes en el tema económico, que quieren que haya un aporte mayor, digamos, en términos sociales a la gente que está pasando evidentemente momentos muy difíciles. Pero en el tema sanitario, ustedes han criticado lo que se ha hecho antes. Se critican que no se haya, por ejemplo, decretado antes la cuarentena total en el Gran Santiago o que se haya hablado de la nueva normalidad. Ahora, ya estando decretada la cuarentena en el Gran Santiago por ya 2 semanas, ¿qué más podría hacer el gobierno para intentar detener el aumento de la enfermedad? Mira, lo que pasa es que nosotros entendemos que las medidas sociales están directamente relacionadas con las medidas sanitarias. Es más, esta dicotomía entre economía y salud es falsa, porque si las personas no cuentan con ingresos suficientes para poder cumplir con las medidas sanitarias, no las van a cumplir. Y si no las cumplen, se va a propagar más el virus y eso va a tener un impacto en la economía. Entonces termina siendo un círculo vicioso. Por eso le hemos señalado al gobierno que hay que proteger a las trabajadoras, los trabajadores y sus ingresos, de manera tal que puedan cumplir con las medidas de cuarentena y que efectivamente podamos ir controlando la propagación de este virus. En caso contrario, la crisis económica va a ser mayor y la recuperación va a ser más costosa. Por eso nos parece que hay que tomar la dimensión de lo que estamos enfrentando. Y por eso hemos señalado que el marco de protección, que está asociado directamente al nivel de gasto fiscal, tiene que ser muy superior a aquello que se ha comprometido hasta el momento. Senador, le quiero preguntar por otro tema. Hay una declaración firmada por más de 100 militantes del Partido Socialista, entre ellos figuras como el ex subsecretario Mahmoud Alewi o diputados como Marcelo Chilling y Maya Fernández, en que cuestionan que varios senadores del partido, incluido usted, no hayan votado a favor de la norma que explícitamente hacía que la no reelección por más de 2 periodos consecutivos de los senadores quedara establecida en la Constitución. ¿Por qué usted no votó a favor de esa norma? Mire, yo sugiero ver la grabación completa de la sesión. Cuando yo me conecté, pedí que se consignara mi voto, tal cual lo hizo el senador Osandón en la sesión del lunes pasado, que tuvo el mismo problema, y senadores que lo hicieron en las sesiones de la semana pasada. Yo voté a favor de la norma del límite de la reelección cuando se votó en general en la sala del Senado, y también voté a favor en particular de la norma. Respecto del artículo transitorio, hubimos 3 senadores que hicimos el punto que esta, al ser una reforma constitucional, rige in actu. Por tanto, es un nuevo requisito para quienes quieran ser candidatos. Así, por ejemplo, la Constitución actual establece que para ser senador se requiere ser mayor de 35 años, o para ser diputado se requiere tener residencia en la región del distrito por el cual se es candidato. Pues bien, ahora, para ser candidato a senador, se requiere no ser senador en ejercicio con 2 mandatos o más, o diputado en ejercicio con 3 mandatos o más. Y eso rige desde el momento en que se aprobó esta reforma. Por tanto, y lo planteamos como duda, la votación expresa respecto de la retroactividad no era necesaria desde el punto de vista estrictamente jurídico. No se puede legislar sobre la base de las redes sociales, aquí se tiene que legislar sobre base de fundamentos jurídicos. Lo que aprobó el Senado en los hechos impide que aquellos que tienen 2 mandatos o más en el Senado y los diputados con 3 o más mandatos puedan ser candidatos en la próxima elección. Senador, pero... Al obligar a votar esta norma, lamentablemente se siente un precedente, porque alguien podrá decir, bueno, aquí lo importante no es las normas de los principios de derecho público, sino cuál fue la voluntad del constituyente en este caso. Y por eso señalábamos que teníamos dudas respecto a esta norma y que esta era una reforma planteada respecto a la norma transitoria innecesaria, incluso para generar esta confusión. Senador, pero habiendo este debate, digamos, habiendo esta duda que estaba instalada, si usted efectivamente quería que se hiciera claro, que no quedara ninguna duda acerca de eso, ¿por qué no votar a favor y dejarlo escrito explícitamente que esto regía de inmediato? Esa era la mejor forma de evitar cualquier duda. Porque se siente el precedente. Se sabía que los votos no estaban y por tanto se sienta el precedente de la voluntad expresa del Congreso. Y por eso hicimos el punto. Dijimos, mire, si queremos que no haya retroactividad, que haya retroactividad, es decir, que esta norma más bien se aplique a quienes actualmente están en ejercicio, no provoquemos esta votación. Y por eso yo creo que en esto hay que ser muy estricto desde el punto de vista jurídico. Lo que planteamos, bueno, lo escucharon muy poco ese día. Y sin embargo, usted ha visto cómo todos los profesores de Derecho Constitucional y Derecho Público han avalado nuestra tesis respecto de cómo se deben tramitar los proyectos de ley. Y por eso, reitero, cuando se tramita el proyecto de ley hay que ser muy rigurosos desde el punto de vista jurídico, porque en caso contrario se generan efectos que no son deseados. Senador, yo he señalado también, con mucha fuerza, que creo que es necesario establecer una excepción respecto de los alcaldes y concejales en ejercicio.
Sí, senador, vamos de inmediato al tema de los alcaldes, pero antes, hubo bastantes senadores que no votaron a favor de esa norma, no porque hayan entendido lo que usted nos está explicando, sino porque efectivamente no querían que se aplicara la norma de inmediato, y así lo dijeron explícitamente, entre ellos senadores de su propio partido. ¿Cómo se entiende Bueno, o cómo explica usted que dentro de su propio partido aparezcan votando, ninguno de ellos aparezca votando a favor, pero dando explicaciones completamente opuestas de lo que querían lograr con ese voto? Es muy difícil de entender. Los acuerdos formales que existen de parte del Partido Socialista se refieren al límite de la reelección, y no respecto de los otros aspectos. Pero reitero lo que he señalado, finalmente cuando actuamos como senadores cada uno responde por su voto, y obviamente a mí me parece que la tramitación de estos proyectos debe realizarse con el máximo de rigurosidad desde el punto de vista jurídico. Tanto es así que muchos profesores hoy día de Derecho Público han avalado a los 3 senadores que hicimos este punto durante la sesión. Yo sugiero que se vea la grabación de lo que ahí se discutió y cómo planteamos este tema. Yo incluso planteé la duda, dije, aquí hay una duda de la cual hay que hacerse cargo, porque la otra tesis es la tesis de Evo Morales, de Menem, de Fujimori, de la reelección, de estos que dicen, bueno, como se reformó la Constitución, rige de ahora para adelante, pero la jurisprudencia chilena del Tribunal Calificador de Elecciones es categórica en el sentido contrario. Y por tanto, esta es una reforma que rige in actum. Lo que aprobó el Senado implica que se hace aplicable desde la próxima elección. Y por tanto, en ese momento se deben cumplir con los requisitos, y no como se dijo en no sé cuántos años más. Senador, usted planteaba el tema de los alcaldes. Quiero volver a ello porque lo que se ha aprobado, hay discrepancias, digamos, pero lo que han aprobado en general la Cámara de Diputados y el Senado, que todavía tienen que conciliar esas dos versiones del proyecto, es que esto también rija para alcaldes y concejales, que también se limite su reelección. ¿Usted votó a favor de eso, pero ahora dice que hay que cambiarlo? La norma aprobada, no en general, la norma permanente, no distingue, y por tanto se aplica a todas las autoridades elegidas, esto es, senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Yo creo que esto hay que debatirlo con mayor profundidad, porque efectivamente todo lo que se refiere al límite de reelecciones hay que ver en su mérito dónde se aplica. Y en el caso particular de los alcaldes y concejales, yo creo que hay que establecer la posibilidad que al menos puedan ir a una reelección más, porque además es una modificación que se está dando con menos de un año a menos de un año de la próxima elección, y por tanto cuando se han cumplido parte importante de los plazos que establece la propia legislación respecto de las distintas elecciones. No olvidemos que en Chile, para todos los efectos formales, las elecciones empiezan un año antes, porque un año antes vencen una serie de plazos que se aplican respecto de inhabilidades, posibilidad de renuncia y otros aspectos que inciden finalmente en la elección. Pero lo que usted propone es que se le permita a alcaldes que ya llevan una gran cantidad, tenemos varios ejemplos de alcaldes que llevan 20 o más años consecutivos en el cargo, que se les permita todavía participar en una reelección más pese a lo que se ha aprobado en este proyecto. Yo creo que hay que establecer esa excepción por lo que he señalado, porque efectivamente se está dentro del año para la próxima, o sea, lo planteo de otra manera, menos de un año resta para la próxima elección. Ahora, le quiero decir que esta norma transitoria también establecía la excepción respecto a los alcaldes. Lo que pasa es que ahí se produjo otro error, que se votaron los dos incisos conjuntamente. Yo habría separado en 2 artículos, yo habría hecho las cosas de manera distinta, lo habría separado en 2 artículos para diferenciar las materias. Entonces se votó como un todo, y obviamente, bueno, se generó este efecto. Personalmente creo que debiera establecerse una excepción. Y en el caso de los concejales, la verdad, la ciudadanía no es que esté pidiendo a grito el límite a la elección de los concejales. Y por tanto estamos hablando además de un cargo que es mucho más sacrificado, en fin. Así que en ese sentido yo creo que hay que discutir estos temas con profundidad. Y no, senador, me parece que es muy relevante y creo que hay que establecer esa excepción. Sí, senador, no aplicar la norma a los alcaldes en ejercicio no podría ser visto como un traje a la medida para algunos ediles en particular. Le pongo un ejemplo, Sadi Melo, por ejemplo, que es de su partido, por eso pongo el ejemplo, alcalde del Bosque, que está en el cargo, si no me equivoco, desde 1991, o sea, va a cumplir ya 30 años en el cargo de alcalde. ¿De verdad usted considera que debería repostularse una vez más? Eso es algo que tendrá que evaluar. Él es un muy buen alcalde, tendrá que evaluarlo. Pero esta no es una norma para un alcalde. Si cuando uno aprueba una legislación es de carácter general y por tanto se aplica a todos. Yo soy un convencido que es necesario establecer esta excepción. Los propios partidarios de que se votara la retroactividad en forma expresa, habían establecido la excepción respecto a los alcaldes y concejales. Senador Álvaro Elizalde, muchas gracias por habernos... ¿Una cosa más? Sí. Sí, la norma que se había aprobado en la Cámara de Diputados decía incluso algo mucho más flexible. Señalaba que respecto de todas las autoridades, este iba a ser considerado como el primer periodo. Eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados. Y bueno, ahora, al eliminarse el artículo transitorio, entonces esta norma rige in actum
y en los hechos imposibilita que se puedan reelegir aquellos que tienen estos mandatos acumulados. Senador Álvaro Elizalde, gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Gracias, Daniel, que tenga una muy buena jornada.